Bienvenidos a este nuevo programa en el que, para hablar del tema que vamos a tratar en el diálogo con nuestro interlocutor de hoy, les voy a contar una metáfora, una historia que creo que les va a resultar muy interesante. Un empresario lo que pretende siempre es ver cómo colocar su producto de la manera más eficaz en un tiempo determinado y con el mayor rendimiento. Para eso, primero, hace una prospección de mercado, ve qué producto encaja, en qué lugar y de qué manera. Segundo, produce, invierte. Tercero, hace un proyecto de marketing para ver cómo vender, ya en concreto en ese lugar que ha descubierto que es factible que haya frutos en ventas abundantes. Y por último, en un tiempo determinado exige rendimiento. Por tanto, espera en un tiempo determinado amortizar la inversión y lograr un beneficio, aumentarla con creces. Algo muy distinto ocurre en el mundo de la agricultura. Un agricultor, una agricultora, siembra, cuida, se retira y espera. Espera varios meses hasta que haya frutos o no los haya y haya en mayor o menor abundancia y venga lo que haya de venir. Cuando vienen los frutos, los recoge, se ayuda con otros para esta recogida y celebra la recogida, sea cual sea. No podía prever cuál podía ser exactamente los frutos de su siembra. De la misma manera, los padres, las madres, los educadores, los profesores, las profesoras, pueden seguir uno de estos dos modelos. O bien el modelo empresario va con el programa, con el nivel adecuado a la edad, invierte en educación con los mejores medios, con el mejor currículum, después hace esfuerzos para que el sujeto aprenda de la manera más fecunda y eficaz y después quiere resultados a fin de curso, en el tiempo determinado. Si lo consigue y lo hace con creces, ha habido éxito educativo, éxito familiar o académico. Si no, ha sido un fracaso estrepitoso. Sin embargo, el modelo del profesor, profesora, educador, educadora, agricultor es bien distinto. Siembra profusamente, cuida, por tanto riega, atiende, después toma distancia y espera pacientemente a que la persona dé los frutos que tenga que dar cuando tenga que darlos y cuando surgen los frutos los celebra. ¿Con cuál de los dos modelos nos quedamos? Para hablar de educación, de los modos mejores de educación, para hablar cómo educar en familia, para ver qué es lo óptimo en la escuela, en este momento histórico pues, tan de encrucijada, tenemos hoy a un auténtico experto de reconocido prestigio en España y en Latinoamérica, como es don José Iribas Boado. Voy a presentarles a esta persona que es realmente excepcional. Don José Iribas es abogado, es mediador, además pues, es una persona con un máster en acompañamiento matrimonial y familiar, una persona que ha estado trabajando en el ámbito educativo y familiar, incluso como consejero de educación del Gobierno navarro, y una persona de una trayectoria profesional y personal pues muy dedicada y muy centrada en el ámbito de la educación. Además, padre de familia de 5 hijos y abuelo de 6 nietos. Pues bienvenido, José, Muchas gracias, a este encuentro. Un placer. No, el placer es mío, porque yo cada vez que hablo contigo disfruto. Bueno, a mí me pasa lo mismo, y no solo cuando hablo, sino cuando te veo. Bueno, pues... recomiendo siempre tus vídeos, no sé si podré hacerlo, pero en general disfruto mucho con todo lo que publicáis, en formato papel, en formato digital e incluso, lógicamente, en el máster, que me parece una maravilla. Muchas gracias. ¿No es verdad?
Bueno, vamos a entrar directamente en materia de familia. Tú, con todo tu bagaje, con toda tu experiencia personal, formativa, hasta política, ¿cuáles dirías que son en este momento las grandes urgencias, necesidades? Un padre, una madre, un profesor que nos esté escuchando, ¿qué es ahora lo que más tendría que tener en cuenta, que tendría que cuidar más? Pues quizás el último verbo que has utilizado tú, el de cuidar. Yo estoy viendo que después de la pandemia nos ha pasado una apisonadora por encima. Hay personas a las que se les nota más y hay personas a las que se les nota menos, pero hay situaciones de una falta de bienestar emocional, incluso problemas, digamos, de salud que no se refieren a lo físico, y bueno, estamos en una situación en la que, si siempre es importante el cuidado, en estos momentos yo diría que es vital. Las personas siempre tenemos necesidad de ser acogidas, atendidas, por decirlo en términos no románticos pero reales, de ser amadas, de ser aceptadas, ¿no? de ser valoradas. Y yo creo que eso lo necesita un niño desde su posición de hijo como desde su posición de alumno, y necesita, ojo, necesita ser querido y por lo tanto necesita que se le pongan límites. Porque yo muchas veces le digo a algún hijo mío, le digo, mira, todo esto que te lo digo porque no eres el hijo del vecino del quinto. Si fueras el hijo del vecino del quinto, seguramente no me importaría nada. Entonces, claro, hay que poner límites en ocasiones, y lógicamente de acuerdo con las edades, porque, bueno, yo utilizaba, conociendo una historia, utilizaba la frase te exijo porque me importas. Y es verdad que exigir es una forma de amar también. Y lógicamente amar exige valorar y querer incondicionalmente a la persona por encima de cualquier circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en esta sociedad competitiva, donde a veces parece que la gente va a codazos, o que uno es lo que tiene, o que uno es lo que aparenta, o que tiene que aparentar y tiene que ponerse filtros al estilo de Instagram o hacerse Photoshop, por decirlo de alguna manera, virtual o real? Porque nos encontramos con una sociedad en la que se nos están presentando una serie de realidades absolutamente falsas, que están produciendo que las personas que se miran en esos espejos estén sufriendo mucho porque creen que el hecho de ser humanos y por lo tanto falibles, limitados, vulnerables, con heridas, está rompiendo algún esquema, cuando lo que rompe los esquemas es todo lo contrario. O sea, bendita sea la imperfección que nos hace hombres, porque lo otro nos endiosa y por lo tanto nos hace mucho más imperfectos. ¿Qué necesita un padre? Pues lógicamente saber que tiene una responsabilidad. No recuerdo quién decía que lo mismo que tener un piano no te hace pianista, tener un hijo no te hace ser un buen padre. Bueno, pues realmente los padres tienen que ser conscientes de que sus hijos van a ser, en parte, lo que vean en ellos, lo que vean, no ya tanto lo que les escuchen, sino lo que les miren, porque los hijos no siempre te escuchan, pero siempre te miran. Y la realidad es que hay algo que queda grabado en su corazón. Y en un momento dado, a lo mejor no cuando tú quieres o cuando tú lo puedes ver, pero en un momento dado, como decía un poema que se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Pues es cierto, pero en cada vuelo estará, dice también la Madre Teresa, la huella que de alguna manera tú has dejado, ¿no? Porque todos somos, como nos enseñasteis en el máster y os enseñasteis bien, somos desde otros. Somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Entonces,
el que el padre sepa cumplir con su función desde... Yo digo desde su ejemplo porque me da igual que el padre sea notario, que el padre sea albañil, siempre digo que es mucho mejor un buen panadero que un mediocre notario, se lo digo mucho, se lo decía mucho cuando era consejero de educación y me tocaba dar los premios de bachillerato, les recordaba mucho a los alumnos, que venían lógicamente a ser loados, pero yo decía, bueno, esto ya se lo esperan, pero quiero decirles también varias cosas. Una, que lo que han hecho es cultivar unos dones que han recibido y que no todos tienen, no todos en su aula han tenido, y que por lo tanto tienen que demostrar gratitud por haberlo recibido, gratitud a sus padres por haberles ayudado a cultivarlo y a sus profesores, pero también gratitud intentando devolvernos a la sociedad, ¿no? Nos hablabas, perdón que te interrumpa, nos hablabas de que al principio que estamos en una situación en la pospandemia que ha dejado a la gente más al descubierto su vulnerabilidad. Sí. Y que por un lado, has dicho algo que puede sorprender a algunos, hay que cuidar a los hijos, pero cuidar no has hablado de sobreprotegerles, de mimarles, sino has dicho exigirles, ponerles normas, hacerles fuertes, ¿no? Claro. ¿Cuál es el antídoto para esta debilidad emocional que ahora se ha quedado más al descubierto? ¿Y qué pueden hacer los padres o los profesores, ¿no? Yo siempre les digo una frase que creo que es muy clara, y es que si tu hijo tiene que hacer una carrera de obstáculos y tú le retiras todos los obstáculos, el día que tú faltes, tu hijo se va a dar de bruces, y además se va a dar de bruces con el suelo por tu culpa. Es decir, a veces a los padres seríamos inhumanos, no llamo a los padres, lógicamente nos duele que nuestro hijo se pueda pegar un castañazo, pero nuestros hijos también tienen que aprender de los errores. Tenemos muy mal conceptuado el error, y el error es una fórmula de aprendizaje mucho mayor que el éxito. Entonces, ¿qué les diría yo a todos? Pues que si, como decía Michael Jordan, si no hubiera fallado 999 canastas antes de meter la 1000, seguramente nunca hubiera sido tan buen baloncestista como ha sido, ¿no? Y diría más, que valoren a sus hijos por lo que son. Mira, yo tengo 5 hijos, diversidad educativa, lo digo siempre, y a veces me venía uno con un 7 de nota y me enfadaba, y otras veces me venía uno con un 4,5 y le daba un abrazo y le decía que, joder, que qué tío más grande, ¿no? Porque yo creo mucho en que el que da lo mejor de sí cumple sobradamente, quiero decir. Y lo importante no es la medalla que te ponen o lo que logras. Yo decía antes en broma, porque la verdad que me ha tocado estar en muchísimas historias, decía, bueno, esto para la esquela, los ex para la esquela. Pero es que ni para la esquela. O sea, yo creo que realmente lo más importante que tienen las personas, y uno se da cuenta, a ti te pasa, y a mí me ha pasado y me sigue pasando, cuando tú encuentras a una buena persona, te da igual que sea astrofísico, que sea la persona de un oficio más, entre comillas, humilde, aún necesario. Yo siempre digo, en un reloj, y este no es una muestra de buen reloj, con perdón para el fabricante, pero en un reloj de agujas doradas, de esfera brillante, de cadena de oro o de metal bien pulido, nadie se fija en un pequeño tornillito que hay allí escondido y en el que nadie repara, y que si falla hace que el reloj solo dé bien la hora 2 veces al día, porque no funciona. Entonces, bendito sea que cualquier persona dé lo mejor de sí. Y eso es lo que tenemos que pretender. A mí me ha tocado estar con chicos y con mayores, con discapacidades físicas, intelectuales, psíquicas, y qué grandes lecciones me han dado. Y algunas veces sin abrir la boca. ¿Por qué el cuidado de la familia como tesoro es fundamental en este entramado del cuidado? Porque podríamos decir, no, hombre, pues ya que vaya con si va a un buen colegio, tiene un buen tutor, tiene un buen sistema educativo, tiene acceso a internet 5G y tal, sabe inglés, francés, catalán y gallego, que son los idiomas del futuro, ¿no?
pues ya lo tiene todo. Pues le falta lo principal. Es decir, ¿qué aporta la familia? Hay una frase del Papa Francisco que viene a decir que es hora de que los padres, o no sé si los padres y las madres, regresen a casa y se ocupen de la educación de sus hijos, ¿no? La educación, yo a veces lo digo, hay gente que delega la educación en el colegio, pero hay gente que abdica, no la delega, es que se olvida y dice, yo, como ya los he matriculado, ya he cumplido. Además, los he matriculado en un colegio, como dices tú, ¿no? Pues multilingüe, pero lo mismo que a mí me enseñaron una vez en el IES, que hay gente muy lista para hacer logaritmos y muy tonta para hacer los recados. Bueno, pues la realidad es que en la vida tener una familia que te acoge, que te quiere, que te acompaña, que te quiere incondicionalmente y que hace lo que puede, porque esa es una de las cosas que yo creo que hay que evitarles también a veces a los padres, ¿no? O a los abuelos. A mí me pasa con mi suegra, por ejemplo, que a veces dice, ay, es que yo hice mal esto, yo hice mal lo otro, lo hice un poco broma, espero que lo esté viendo mi mujer, pero lo digo como un ejemplo suyo y digo, joder, pero tú no sabes las maravillas que hiciste. Y a veces le digo, Carmen, tienes 6 bisnietos, tienes un montón de nietos, has hecho maravillas en la vida y además estoy seguro de que las ha hecho, ¿no? Y mi suegra fue una persona que salió de un pueblecito navarro, se fue a casar al noroeste de Francia, a Bretaña, tuvo que aprender el idioma y sacó adelante 3 hijos y además los sacó adelante muy bien. Quiero decir, muy bien ¿en qué sentido? En el que a mí me importa. A mí no me importa qué títulos tiene la gente. Y siempre digo, a mucha gente le digo lo siguiente, oye, mira, yo he tenido tíos que han hecho determinada carrera y la han hecho haciendo el vaina, han ido a tal universidad y cuando están ejerciendo su profesión nadie le pregunta, oiga, ¿y usted cómo hizo los estudios? ¿Y usted cómo los aprovechó y qué nota media sacó? Sin embargo, un profesional, y no digamos nada, un maestro, un magíster, que yo digo, yo que he estado en política, le recuerdo muchas veces a los políticos, el magíster es magis que el minister. Claro. O sea, es minus. Claro. Ministro viene de minus. Claro. Entonces le digo, magis minus. Claro. Y ese es un concepto que yo creo que se tendría que utilizar no solo en el servicio público, no solo por parte de quien representa a los ciudadanos, no solo por parte de los funcionarios, no solo de los empleados públicos, sino por parte de cualquiera. Estamos aquí para servir a los demás. Los padres, en primera persona, están para entregarse entre sí y a sus hijos, porque hay una cuestión que es importante. Hoy leía, porque claro, las frases célebres, yo siempre digo que las... Tú sabes muchas, ¿eh? No, bueno, yo sé muchas porque tuve un blog, pero las frases célebres tienen 1000 padres y las malas o las derrotas son huérfanas, ¿no? Entonces, hoy he leído que una frase célebre que le atribuyen a Yeats es la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego, ¿no? Y yo creo que tiene una parte muy importante de razón, porque si tú llenas un cubo, estás vertiendo agua ajena en un receptáculo que por otra parte parece casi inanimado. Cuando tú ayudas a encender un fuego, tienes que intentar que salte la chispa, pero simplemente acompañando, estando al lado de aquello que debe prender. Y aquello que debe prender y aprender es precisamente un alumno al que, porque tú le das afecto, porque tú le muestras interés, porque él siente, eso se nota enseguida, que te importa, porque le escuchas, porque sabes ponerle una mano en el hombro y tomarte con deportividad, que a veces también todos nos equivocamos, y hacer un chiste cuando toca. Y bueno, pues estamos en todos esos momentos en los que a veces sin saberlo hemos provocado una chispa y a veces sin saberlo hemos provocado un fuego.
que va a dar luz, que va a dar calor, que va a dar color y que seguramente va a contagiar a muchas otras personas, ¿no? Entonces, yo siempre, mi padre era maestro y además mi padre murió con 64 años y yo me encuentro con muchísimas personas que me hablan de él. Lógicamente no era solo maestro, porque en aquellos tiempos sacar adelante 5 hijos estaba muy complicado y además era el Mateo del Ayuntamiento de Tafalla, o sea, el recaudador, ¿no? El depositario. Pero mucha gente me habla de él y yo disfruto, ¿no? Por ejemplo, tenía un alumno, lo cuento como anécdota, que se llamaba Iborra, se apellidaba Iborra, es un apellido de la zona. Entonces, a veces por tomarle el pelo le decía, Iborra, sal Iborra. Sí, sí. Entonces, bueno, el humor, el amor, el cariño, yo creo que es importante. ¿Y cómo cuidarse los padres? Vamos a acabar con esta cuestión. ¿Cómo cuidarse los padres? Porque el padre, el profesor, cuidan a otros, pero nadie puede cuidar a otros si no se cuida a uno mismo. ¿Cómo cuidarse en estos momentos tan a la intemperie en los que estamos? Donde parece que todo se tambalea. Tenemos ahora mismo, en el momento que estamos hablando de este programa, una guerra en Europa. Tenemos una política, no solo la española, mundial, que se conmociona, que está de una inestabilidad y de una falta de miras y de una espectacular, donde ahí la corrupción aumenta, donde en este contexto, ¿cómo cuidarse uno? ¿Qué hace uno? ¿Se repliega? Yo tengo muy claro, vamos a ver, cuando uno tiene una buena noticia, la tiene que contar, porque no la puede guardar en su corazón. Y yo creo que vivimos la época, que lo digo con mis convicciones, para la que Dios nos ha encargado vivir. Y en esta época tenemos, es verdad, como en toda fotografía, el negativo y el positivo, pero yo creo que tenemos que hacer de los problemas retos. Un problema que no tiene solución es un dato, y un problema que tiene solución es un reto. Entonces, yo siempre digo, no nos quedemos en el quejismo y no utilicemos el pasado, no lo digo yo, lo decía alguien, como sofá, sino como trampolín. Salgamos hacia adelante, salgamos con optimismo, salgamos sabiendo que lo mejor que tenemos lo tenemos aquí y que eso no nos lo puede robar nadie. Y que gente que vivió en circunstancias mucho peores que nosotros supieron dar un ejemplo a la humanidad bestial. Viktor Frankl, bueno, podríamos hablar de muchísimos héroes y heroínas que no teniendo nada supieron darlo todo. Yo a los padres lo que pido es que intenten quererse entre sí, que se hablen bien a sí mismos, que descansen, que sepan cuidarse, porque no puede cuidar uno si no se cuida a sí mismo, y que tengan siempre la esperanza de que esta película acaba bien. José, muchísimas gracias. Esta entrevista ha acabado muy bien. Te agradezco mucho este final brillante y además tan esperanzador. Gracias. Tiene que ser así. Muchas gracias.